para curiosos. Vengo a contarles un poco que para la entrevista me inspiré en una de las personas que más me ayudó con mi tema, mi proceso doctoral, es mi director, una persona que dedica su vida a la conservación de anfibios aquí en las yungas de Jujuy, es el lugar donde yo vivo. Y bueno, Marcos es una de las primeras personas que yo conocí en el campo de la herpetología y tiene una amplia trayectoria trabajando en los ecosistemas de yungas. El Marcos Baira es investigador principal en CONICET y también es profesor adjunto en la Universidad de Jujuy y estudia los anfibios en los bosques tropicales de yungas de Jujuy. Y también está indagando en otros grupos como hongos y mariposas recientemente. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Marcos. Vamos a empezar la entrevista. Primera pregunta, Bueno, más que nada sobre tu trayectoria, quiero que nos cuentes. eh, ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en el mundo de la biología y cómo descubriste tu interés por los anfibios y qué te llevó a dedicar tu carrera entera a ellos? bueno, gracias primero, Noé, por darme esta oportunidad para contar un poquito de la historia y de las aventuras mías con anfibios. Yo, la verdad que en ese sentido nunca tuve demasiados conflictos. Ya en el tercer año de la secundaria estaba convencido que quería hacer biología y como a muchos nos ha pasado, un poco esto fue a partir de una profe que me abrió el campo y las maravillas de la biología y yo dije, bueno, eso es lo que yo quiero hacer. Y después terminé con anfibios en alguna forma, casi por casualidad. Yo tenía como gran expectativa cuando terminé la carrera y tenía que empezar a hacer la tesina de grado, trabajar con comportamiento en peces. Y los profesores lo primero que me dijeron y me recomendaron es que, bueno, iba a tener muchas complicaciones metodológicas y todo, y tuve la suerte de que un profe me recomendó y me dijo, bueno, ¿por qué no empezás quizás con un grupo más manejable y después te pasas a los peces? Y bueno, sugirió los anfibios y la verdad que, bueno, desde que empecé me enamoré del grupo y me llamó tremendamente la atención la diversidad de comportamientos que tenía cuando desde la época del estudio yo pensaba en realidad que era un grupo sobre el cual no había mucho para ahondar. Y cuando entré a trabajar con aspectos de comportamiento, me quedé súper maravillado con todo lo que era y centralmente con un artículo que siempre recomendé a todos, que fue un artículo de Ken Wood-Wells, un profesor que después terminó haciendo un libro sobre comportamiento en líneas generales y después toda la variedad referida a los anfibios. Así que eso fue un poco. ¿Y alguna especie en particular que pensaste así llamándote más Sí, la atención que otras? sí, yo empecé, digamos, como te contaba, a mí particularmente siempre me atrajo dentro del estudio de la biología, más que nada el comportamiento, y no me acuerdo exactamente por qué, pero terminé interesado en el estudio del comportamiento parental de una especie que, bueno, teníamos ahí en Córdoba, que era la rana criolla, que en ese momento era Leptodactylus ocellatus, ahora fue cambiando nombres. Y bueno, yo trabajé un poco con eso, tenía un comportamiento muy especial esta especie porque que hace nido de espuma, pero después los renacuajos se mueven en un comportamiento muy similar al cardumen de peces. Bueno, quizá por eso también Te fue que llamó la terminé atención. pegado a eso. Y así ahí hice mi tesina y ahí después hice una continuidad un poco de esos estudios en Panamá, en el Smithsonian Tropical Research Institute, o sea, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales en Panamá, que tenían una especie, justamente también con una publicación de Ken Wood-Wells me enteré que tenían una especie que tenía ese mismo comportamiento,
y bueno, fui a hacer algunas cosas más ahí. Buenísimo. Y ahora vos te viniste a estudiar al norte argentino, pero ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esta región tan diversa y cuál fue los desafíos que encontraste en trabajar con anfibios en esta región del norte, de Jujuy particularmente? Claro, cuando yo recalo en Jujuy, digamos, no vine por un interés específicamente por la región. De hecho, no conocía, nunca había estado en el norte argentino. Y llegué por razones familiares centralmente. Y la verdad que, bueno, no me arrepiento nunca. Una de las primeras experiencias que tuve de empezar a recorrer, obviamente cuando me enteré, como creo que muchos nos pasaba, me enteré que Jujuy tenía selva, algo que en general no era muy divulgado en ese momento, y todos pensaban en Jujuy como la quebrada de Humahuaca, como la Puna, como los ambientes más áridos y desérticos. Cuando me enteré que tenía selva y cuando me enteré que tenía un parque nacional como el Parque Nacional Carilegua, bueno, cuando lo empecé a recorrer me quedé enloquecido, ¿no? Por supuesto, yo vengo de una provincia como Córdoba, una provincia mediterránea, casi sin bosques, así que entrar en esos ambientes fue para mí una locura. Y bueno, ya venía con experiencias de haber trabajado en anfibios, entonces me sorprendió el hecho de empezar a leer un poquito y a ponerme en contacto con investigadores que habían ya trabajado bastante y tenía mucha información con eso, que entre ellos estaba el que fue después mi director, Esteban Lavilla, donde había información de, bueno, justamente una cuestión de comportamiento y ecología de las especies, en algunos casos únicos a nivel de Argentina y en otros únicos casi a nivel mundial, en términos de modos reproductivos y estrategias reproductivas, que era lo que a mí un poco me interesaba en ese momento. ¿Y qué te llevó a decidirte con Melanophrenichus para hacer tu tesis doctoral? Bueno, no, en realidad lo de Melanofrinisco fue también hermosas coincidencias. Cuando yo empecé con la beca de CONICET, no fue inmediato, me costó. Yo estuve en una época del ingreso de CONICET, como lamentablemente hoy está un poco así, muy restringido y entonces no era fácil. Bueno, lo visité a Esteban Lavilla en el Lillo, y le conté que tenía interés de hacer estudios aquí en el área de las yungas, y él es el que me sugirió empezar a trabajar un poco con completar estudios de la diversidad de especies que ya habían iniciado ellos, y históricamente, bueno, Raymond Lorán tiene descrita especies de yungas, y muchísimo trabajo hecho aquí en Jujuy y en Salta, y también por supuesto en Tucumán, donde él residía, pero me habló de la posibilidad de ir completando estudios de diversidad de las especies de yunga, que si bien ya se conocía, él tenía sospechas de que todavía faltaba mucha información por recabar. Así que yo empecé básicamente analizando la diversidad y la distribución y el uso de ambientes en el Parque Nacional Carilegua de todo el ensamble de especies. Y cuando hubo que tomar la decisión de arrancar con la tesis, en esa época no nos exigían que nosotros empezáramos la beca ya con un tema de tesis. Cuando hubo que decidir sobre la tesis, en el hecho de ir haciendo el recorrido y encontrarme con Melanophrenichus rubiventris, con esta especie que conjugaba todo lo que a mí me gustaba, digamos, ¿no? Es decir, tenía cuestiones de comportamiento y reproductivas súper especiales y súper interesantes, y entonces me entusiasmé por trabajar con el grupo. Y Ah, Esteban fue el que sugirió incorporar ahí un aspecto más de la sistemática, que era resolver el tema de las tres subespecies que había descrito Lorán para la región, y tratar de trabajar para confirmar la validez de esas subespecies. buenísimo. Y aquí también comenté que trabajas en la universidad. ¿Cómo has combinado la docencia con la investigación y cómo crees que influye tu rol de profesor
en la formación de nuevos científicos y en tu propia perspectiva de la conservación? Sí, para mí la docencia fue una experiencia, digamos, súper valiosa en mi formación. Yo la veo más que nada por ese lado. Espero que también de alguna manera yo lo que pueda transmitir a los alumnos realmente después les sirva y los consolide en su carrera, pero yo inicialmente lo vi como un desafío más personal y lo que creo que me generó centralmente a mí el tema de la docencia fue de alguna manera también poder ser mucho más claro en la forma en que después comunicar los resultados que uno va obteniendo. Por ahí si uno está encerrado en su tema de trabajo y está encerrado en su mecánica habitual de campo y de laboratorio y de procesar los resultados, a veces creo que la docencia te abre ese abanico de ser claro para comunicar, tratar de llegar a una audiencia mucho más grande que la específica y especialista de la temática en la que estás trabajando. Eso fue el desafío que a mí me abrió la materia. Que yo empecé dando una materia que tenía que ver con biodiversidad y conservación, pero después me ofrecieron una vacante que había en metodología de la investigación, y bueno, obviamente que eso es un desafío todavía más grande porque, bueno, no tengo que transmitir solamente la cuestión de lo que yo iba aprendiendo con anfibios, sino también aspectos metodológicos que, insisto, de nuevo me sirvieron después para trasladar todo eso a mis líneas de trabajo. Y yo, bueno, siempre me lo he planteado de esa forma, ¿no? Yo, en general, siempre he tratado de transmitir más que cuestiones estrictamente teóricas, he tratado de transmitir experiencias, ¿no? Entonces, Sí. siempre he tratado de llevar las experiencias mías de trabajo a las clases y espero que, bueno, Eso es súper eso ventajoso. Aparte es todo un desafío poder pasar un poco de la teoría a la práctica y entonces eso está buenísimo. sin El duda. ejercicio que mencionas. Bueno, en tu trayectoria hasta el momento de que trabajaste en diversas áreas, también en la parte municipal de la provincia, en territorio, en otras cosas, ¿cuál crees que han sido tus proyectos más significativos? A ver, eh, sí, bueno, Podés vos un ahora poco, contarnos un poco también de tu grupo, de los proyectos de todos, ¿no? De tus publicaciones, de todo. sí, vos lo comentaste un poco al inicio cuando dijiste que hoy centralmente mi línea de investigación, digamos, está bastante vinculada con aspectos de conservación y todo el grupo de trabajo que se formó, logramos formar, digamos, un poco alrededor de la temática de los anfibios y después ampliarlo a otras líneas, tiene que ver y atraviesa centralmente la conservación. Y bueno, de alguna manera fue, creo, el camino lógico de trabajar en un ambiente tan diverso, pero también un ambiente que tiene y ha tenido en el tiempo que yo he estado, digamos, amenazas tras amenazas que siempre hicieron pensar, digamos, de que el futuro de la yunga estaba permanentemente comprometido. Y a mí me pareció en un momento que, si bien, digamos, yo venía más de los intereses de trabajar sobre aspectos de comportamiento y algunos aspectos de ecología específica de algunas especies, eh, me pareció que había que también abrirse un poco hacia la situación de, bueno, tratar de empezar a comunicar las problemáticas y tratar de empezar a encontrar respuestas a esas problemáticas, ¿no? Quedarse solamente encerrado en lo que a uno le gustaba y en lo que uno creía que podía ir haciendo aportes, me pareció que era como que no alcanzaba, digamos, si no empezábamos a comunicar los problemas en que nos estábamos enfrentando y si había alguna posible solución a eso, era como que no alcanzaba. Claro. Y
uno de los objetivos de la conservación, como decís, es de alguna manera explorar esos desafíos a través de los años. ¿Cuál crees que ha sido uno de los ejemplos más concretos? Yo recuerdo que siempre nos contás el tema de la gastroteca y la Sí. desaparición. ¿Quieres contar un poco de eso? Bueno, por ejemplo, es eso de nuevo, ¿viste? Cuando yo estaba en la primera etapa de la beca y estaba haciendo el relevamiento y el monitoreo de la diversidad, a mí, yo particularmente, digamos, una de las cosas que me parecen que yo puedo de alguna manera mostrar como resultados valiosos es que yo me planteé uno de los primeros estudios, por lo menos en la región, que monitoreara en varios años la fenología y el uso de ambientes y la distribución de las especies en el Parque Nacional Candilegua. Y bueno, parte de mis registros fue encontrarme con esta situación de que un sitio puntual en donde Gastroteca Cristiani estaba reproduciéndose, que de nuevo también era un sitio histórico, y siempre lo cuento, Esteban, lo primero que me dijo cuando decidimos hacer el estudio de la diversidad de anfibios del Parque Calilego, me dijo, con Gastroteca no te preocupes, la vas a encontrar siempre ahí en el mismo lugar, y efectivamente donde fui la encontré hasta que desafortunadamente una situación de alteración de ambiente por trabajos que hacía Vialidad de la provincia y en el camino, desapareció ese núcleo de reproducción o esa pequeña población que yo venía monitoreando y que antes se conocía, ¿no? Pero la verdad que no, para mí eso en su momento fue, bueno, qué lástima, voy a tener que buscar nuevos sitios para poder seguir monitoreándola. Porque de hecho eso fue en el año 96, yo empecé mi beca en el 95 y ya en el año 96 se había producido ese fenómeno, digamos, Y ¿no? hasta ahora el esfuerzo del grupo por encontrarla. Ahora no le hemos vuelto a encontrar a la especie. Bueno, Mauricio, que fue el- uno de los primeros que se sumó al grupo, se sumó justamente con esta idea de decir, bueno, como yo, digamos, no seguí con intensidad el estudio de la distribución y de la diversidad de las especies del parque y me volqué más al Melanophrenincus, con Mauricio decidimos, bueno, podrías empezar a trabajar sobre las especies de Gastroteca. Ujú. Y ahí nos encontramos con esta situación, ¿no? De decir, no aparece, no aparece, no aparece. No aparece. Las otras dos especies aparecieron, por supuesto, gracias a los esfuerzos de búsqueda de Mauricio, y esta otra no apareció. Pero de nuevo, no fue una situación en la que yo la dimensioné como la problemática que es hoy, al momento de encontrarme con ese caso, ¿no? Y eso también me parece que fue también una cuestión que me impulsó al hecho de decir, bueno, eh, tenemos que tenemos que estar alerta bueno, de prestarle atención a muchas de las cosas que estamos haciendo en campo, que después pueden repercutir sin darnos cuenta en resultados muy valiosos, porque, bueno, así como pasó, de un día para el otro perdimos la posibilidad de volver a encontrar una especie que yo en el momento que ocurrió ese fenómeno, sinceramente no le di la dimensión que hoy tiene, ¿no? Y tu trabajo, bueno, hasta ahora centrado en anuros, pero también recientemente incluiste otros grupos como Ser Mariposas, Hongos en tu gran grupo de estudio. ¿Y cuál fue el enfoque o el interés en ampliar, digamos, hasta estas otras líneas de trabajo, de estudio? Centralmente para mí el incorporar nuevos grupos fue porque me abría la posibilidad a hacer otro tipo de preguntas, siempre enfocado en los aspectos de la diversidad y en los efectos de los cambios de hábitat, que fue un poco lo que a mí me abrió a, a cómo continuar con estos estudios de la diversidad, ¿no? Cuando terminé un poco con Melanophrenincus y bueno, de alguna manera pensé que estaba bueno ya volver a otros temas, y me enfoqué de nuevo en avanzar con estudios de diversidad. De nuevo a mí
por la experiencia de haber trabajado siempre en un área protegida, yo había trabajado con la diversidad de anfibios en Parque Nacional Calilehue y después me pasé a trabajar con la diversidad del Parque Nacional Guaritú. Eh, Siempre me quedó esa cuestión de decir, bueno, pero quizá no alcanzas con que solamente conozcamos cómo están las especies y qué uso de hábitat hacen y la ecología general de estas en áreas protegidas, ¿no? Sino qué está pasando en ambientes que están siendo transformados y cómo podríamos pensar en la conservación no solamente enfocada en un área protegida, sino también en, bueno, ambientes que están siendo modificados y utilizados. Y en anfibios, algunas de estas cosas son bastante complicadas de abordar. Y entonces a mí me pareció que, por ejemplo, mariposas podía ser un grupo de estudio, un modelo de estudio recontra interesante para ver respuestas, por ejemplo, a cambios del ambiente, que por ahí con anfibios no era tan fácil de llevarla a la práctica. Y después se sumó hongos, ahí sí por un poco más por casualidad, porque se acercó, digamos, al grupo Luciana Hernández Cafot, que venía de Córdoba, digamos, era especialista en la temática, y yo fue un poco la que la entusiasmé, ella venía más de la línea de la sistemática, y yo la entusiasmé un poco en decir, bueno, ¿por qué no metemos también hongos como grupo de estudio o como modelo de estudio a esta cuestión de cómo están impactando los cambios de uso de la tierra en diferentes grupos, ¿no? Mi intención es que en algún momento podamos hacer una linda síntesis y sumar los tres grupos y ver qué podemos generar, digamos, a todo eso, pero bueno, no. Vamos de a poco, igual vas sacando muchas cosas, muchos Todavía, libros. mariposa, todavía estamos reuniendo evidencia, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y por supuesto que descubrí que todos tienen sus complicaciones, ¿no? Sí. Y lleva tiempo ir adecuando las metodologías que usamos para anfibios a esos grupos. Sí. Bueno, ya como para ir reflexionando y también un mensaje más final, te hago unas preguntitas más y ya concluimos. Mirando hacia atrás en tu trayectoria, ¿qué, qué podés rescatar como valioso, lo más valioso que en toda tu trayectoria hasta ahora? Porque también fuiste director de los institutos acá del INECOA, allá en Salta, así que tuviste como mucha experiencia en la parte de gestión, de educación, de investigación. ¿Cuál crees que es lo más valioso? A ver, algo. Bueno, sí, yo en eso creo que, digamos, lo he tenido siempre muy claro desde el principio, en el hecho de que yo creo que, digamos, la ultra dedicación o el centrarse y concentrarse en el tema de estudio de uno y no abrirse a otras cosas, es como que yo siempre sentí que no alcanzaba, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, creo que las cuestiones de las cuales yo me siento como más orgulloso, podría decir, y si tuviera que rescatarlas, son todos los esfuerzos que hicimos en conjunto para desarrollar acciones o propuestas de acción a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Con el tema de participar en la recategorización, primero en la categorización y después en la recategorización del estado de conservación de especies de anfibios, después El manual de armamos. técnicas también. Bueno, eso fue una consecuencia de una propuesta que impulsamos, que era tratar de generar un plan de acción, que lo logramos hacer, eh, un plan de acción para la conservación de anfibios de Argentina, que con sus dificultades, con sus pros y sus contras, y con un montón de cosas para criticar o corregir, yo lo valoro tremendamente como un esfuerzo que llevó, digamos, reunir un montón de especialistas en la temática, con un montón de experiencias y caminos andados, y poder plasmarlos en un plan de acción, y el manual, por ejemplo, fue uno de ellos, ¿no? Y de nuevo,
el manual está pensado como una cuestión que permita no decir, bueno, hicimos un manual, ya está. Porque la intención es que ese manual, por ejemplo, se vaya actualizando permanentemente y ahí se vuelquen las experiencias de los herpetólogos de Argentina o de. Seguramente muy útil y sobre todo para los alumnos de este curso. Porque justamente la idea de eso es que, digamos, no es que cada uno se quede con lo aprendido y que no nos quedemos con la experiencia, porque uno rápidamente tiene el aprendizaje de que eso se termina pronto. Sí. Yo ya llevo más de 30 años de esta historia que conté, digamos, de poner un pie en el Parque Calilegua y empezar a estudiar la diversidad e incluso antes con anfibios en la tesina de grado. Y bueno, y uno ya se da cuenta que es hora de empezar a dejar las experiencias escritas en algún lado, ¿no? Porque Sí. uno cree que tiene el tiempo para hacer todo, pero no está. Y la verdad que este tipo de iniciativas como la que te contaba, que es un poco tratar de vincular o de generar colaboraciones, sumar experiencias y esfuerzos, para mí es lo más valioso que yo podría considerar dentro de mi formación y de lo que puedo dejar, mucho más que alguna publicación particular, digamos. Eso Sí. lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Bueno, para ir cerrando, ya que tenés algún mensaje que le dejarías a quienes están iniciando su carrera científica o a quienes sienten esa curiosidad por estudiar la biodiversidad o la conservación de la misma, como algún mensaje final o reflexivo ya. Sí, 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 mensaje diría, no creo que haya ninguna experiencia que pueda ser trasladable 100% a las experiencias personales, pero sí, yo creo, en principio creo que decirles digamos, eh, no hay tema que por muy estudiado que se crea, no se pueda abordar, ¿no? Esta cosa de siempre buscar la salida alternativa, siempre buscarle la vuelta, el giro, y me parece, eso sí, que estar siempre atentos al hecho de cosas que durante las experiencias de campo, de laboratorio, de lo que nosotros estamos haciendo, eh, podamos pensar que son, digamos, simples y cotidianas y que no van a tener ninguna repercusión. Y me parece como que sí, siempre estar atento a decir, bueno, por acá puede estar una cuestión, abrir siempre los ojos y estar como atentos a cosas que se nos presentan, son imponderables a veces, Sí. y en vez de descartarlos, digamos, siempre tenerlos presentes. Y lo otro, bueno, lo que les comentaba recién, de eh, estar abierto siempre a la colaboración, a compartir los datos, a compartir la información y a que esa información siempre salga del contexto chiquito, digamos, de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que se comunique, que tratemos siempre de generar herramientas que permitan bueno, quienes no están muy seguros o muy claros de qué es lo que quisieran hacer, quizá con la experiencia que uno les transmita encuentren, porque es lo que me pasó a mí, digamos. De leer trabajos de grandes referentes es lo que me animó a alargarme con eso. Bueno, y tener la compañía de grandes referentes que, digamos, los he nombrado y para mí han sido fundamentales en mi formación. Bueno, muchísimas gracias Marco por compartir toda esta experiencia, tus conocimientos. Siempre fuiste muy inspirador para mí, sobre todo en la parte de creatividad y aparte muy humano, ¿no? Porque me acompañás en todo y me seguís aguantando como tu becaria, así que, bueno, muchas gracias y por compartir a todos todas tus experiencias y tus pasiones por los anfibios. No, gracias. Bueno, y yo la verdad que siempre agradezco el grupo humano que se formó alrededor. Eh, Siempre pensé que invitarlos a esta locura a ustedes era
un sinsentido, pero la verdad que verlos a ustedes en cómo han crecido en su formación y hasta dónde han avanzado, para mí es un súper orgullo. Así que gracias. Todavía nos falta, pero bueno, gracias por dedicarnos tu tiempo y tu invaluable contribución. Así que bueno, esperamos que Saludos. sea de interés para todos y que sigan atentos a tus proyectos y a tus investigaciones. Y bueno, sí, no sé, yo invito a Jujuy y si algún interesado ya te buscará por mail y todo eso. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Noé.